¿Cuál es el siguiente caso en el próximo a entrar a esa etapa de juicio oral y que el caso esté ya más maduro por parte de la fiscalía? Bueno, claro, en general los casos cuando ya llegan a esa etapa de juicio oral es porque Ujú. además han pasado todos los controles, que es una etapa anterior al juicio oral, que se llama control de acusación. Es donde Ok. precisamente el juez eh, examina toda Ujú. la acusación fiscal y después de hacer ese control de acusación aprueba eso y se pasa a un juicio oral. El otro caso que ya está a unas semanas de pasar a juicio oral es el caso de Keiko Fujimori. Ujú. Eh, y que es un caso bastante importante, además teniendo en cuenta que está ella, está su partido, Fuerza Popular, y en su caso, creo que uno de los aspectos más relevantes es cómo se entrelazaron el caso Lavajato, que tiene que ver con los aportes a sus campañas políticas, quiénes Ujú. intervinieron, cómo se hizo el Ujú. pitufeo que se dio a partir de eso, pero cómo se conecta con otro caso, que es el caso de los cuellos blancos, y cómo Ujú. es que directamente Keiko Fujimori y personas vinculadas a ella trataron de intervenir precisamente en instancias judiciales y fiscales para poder tener el control del caso y que el caso se archive, ¿no? Ok. Entonces, creo que su caso además es importante, más allá de que es sólido en términos del financiamiento de la campaña política y cómo se pitufió el dinero, y no solamente en este caso de Keiko Fujimori se incluye el caso Odebrecht, sino también todas las otras compañías que aportaron a la campaña política de Keiko Fujimori y cómo este dinero también se pitufió. ¿Recuerdas el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, César Inostroza Pariachi, este juez y otros personajes? Entonces, nosotros, como parte de esa investigación, del caso Cuellos Blancos, al momento de analizar todos estos materiales y todos estos audios, pudimos determinar cómo es que buscó de influir precisamente en el caso que se le estaba investigando, en el caso Claro, en el Coctel, caso de cócteles. para que a través de una casación no se le pudiera investigar por crimen organizado. Entonces hay sucesivas llamadas de Nostroza con varios fujimoristas. Luego la intervención que tuvo Fuerza Popular desde el Congreso eh, Ujú. para, para poder obstruir la acción de la justicia. Entonces creo que en ese caso es muy relevante por la actuación que tanto ella como su bancada tuvo en momentos claves para poder obstruir la acción de la justicia en el caso. Y de otro lado, que creo que es otro aspecto importante y muy vigente, es cómo cuando se empezó con la investigación de Keiko Fujimori, surgieron todos estos grupos, este grupo autodenominado La Resistencia, Ujú. eh, que empieza a perpetrar ataques, acciones de hostigamiento. Estoy hablando del año 2018, Ujú. 2019, o sea, hace bastantes años, precisamente con el caso de Keiko Fujimori. Y eran hostigamientos y ataques directamente vinculados a los fiscales del caso, por ejemplo, al Ujú. fiscal José Domingo Pérez, que es quien tiene la investigación del caso Keiko Fujimori, pero también hay de reporteros. Y todos Claro. estaban relacionados con Keiko Fujimori. En el tiempo, estos grupos, también además de estar vinculados al Fujimorismo, se han vinculado a otros partidos conservadores y ultraderecha como Renovación Popular. Pero Ujú. creo que es importante mencionar todos esos aspectos y matices que tiene este caso en comparación a otros, ¿no? La acusación de la fiscalía, entonces, en este caso, en el caso de Keiko Fujimori, y bueno, una serie de personas indicadas como cómplices, ¿no? Entre ellos Pierre Figari, Ana Gers, el propio José Klimper, etcétera. Este caso incluye no solo el lavado de activos y crimen organizado, sino también el intento de obstrucción a la justicia que describías hace un momento. Sí, claro, hay muchísimos otros elementos en este caso. Ujú. Eh, ¿Te importaría describir un poco, resumir, describir un poco el caso que va a iniciar próximamente para quien no lo tenga presente?
Sí, lo que hay en investigación es el financiamiento de Odebrecht. O sea, así arranca el caso, el financiamiento de Odebrecht a dos campañas de Keiko Fujimori. Y en el proceso de investigación se empezó a descubrir que había otras compañías y otros empresarios peruanos que también habían hecho aportes a la campaña de Keiko Fujimori. En ese proceso y en ese contexto también se registró, está en detalle, el pitufeo, el cómo Sí. se disfrazaron y se camuflaron los aportes para que parezcan, o sea, con aportantes fantasmas, ¿no? Hay una descripción detallada de quienes participaron en eso, en cómo ingresó dinero que no querían que se declare, y se generó toda una maquinaria del pitufeo, que es generar recibos con falsos aportantes para poder justificar el ingreso de dinero. Entonces, Es el mecanismo descrito por el sobrino de Jaime Yoshiyama. sí, por Jorge Yoshiyama, y que además no solamente contado por él, sino, por ejemplo, por el ex congresista Reategui. Sí, es verdad. Y lo menciono porque él públicamente indicó que se había acogido a un proceso de colaboración eficaz, Ajá, él estando en ese momento como congresista, porque claro. además él y su familia habían participado en toda la trama del pitufeo. Y varias otras personas que en ese contexto han dado información, hay un registro detallado de cómo se dio eso, ¿no? Entonces, ese es el caso. Además hay que tener en cuenta que si bien Keiko Fujimori no llegó a la presidencia, sí fue congresista y su bancada, y también tuvo bancada en el Congreso, y desde el Congreso se tomaron también decisiones. Entonces, creo que es un caso muy importante, y además teniendo este otro factor sobre los vínculos y las presiones y la acción de interferencia en la acción de la justicia sobre ese caso, ¿no? Entonces, sobre ese caso es bastante complejo e incluye todos esos matices Claro. en la investigación. Ella ha estado en prisión preventiva. Ahora las medidas que tiene, ella tiene como medida un pago de una caución, me parece que son de 70.000 soles. En estos momentos tiene, para poder salir del país o trasladarse internamente, Tienen que solicitar tiene que permiso al solicitar juez. autorización al juez. Pero claro, como yo te explicaba, que cada etapa del proceso es distinta, entonces ahora que Bueno, se entra el juicio oral, la Fiscalía ha pedido nuevas medidas. O sea, ahora el claro. juez tiene que determinar si acepta o no los requerimientos fiscales, ¿no? Es el juez el que decide, ¿no? Para pasar ya a esta etapa de juicio oral, en las que se exponen las pruebas, aparece la defensa, tiene que declarar Keiko Fujimori nuevamente. En el caso de los ex ejecutivos de Odebrecht, también van a tener que declarar, pero junto con otros testigos y personas que están en proceso de colaboración eficaz, y también empresarios peruanos que hicieron aportes a las campañas y que han reconocido haber hecho los aportes, ¿no? ¿Cuándo podemos esperar que inicie esta nueva etapa de juicio oral, en este caso? Yo entiendo por cómo han seguido las audiencias, me parece que debería de terminar en la siguiente semana o subsiguiente esta etapa intermedia de las audiencias, y ya fijar una fecha para el inicio del juicio, o sea, es decir, en unas semanas. Entonces van a estar, por así decirlo, corriendo en paralelo Vas a el tener dos juicio oral. megacasos corriendo en paralelo, claro. Sí, hay otros casos que ya han, como te dije, que ya están en fase de juicio oral, pero claro, estos casos son muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Metro de Lima ya tiene, me parece que más de un año en fase de juicio oral, ¿no? Claro. Pero en este caso, estos dos casos que son bastante importantes dentro de todo el caso Lavallato, me parece que son hasta este momento más de 11 acusaciones fiscales, las que hay en general de todo el caso Lava Jato. Y hay bastantes otras investigaciones derivadas de esta, ¿no?